Muy bien, darles la bienvenida nuevamente a todos. Nico, ¿cómo estás? Hola, Camilita. Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar. Rápidamente vemos algo de teoría y pasamos inmediatamente a los problemas de ruedas, poleas y engranajes. Concluimos entonces la práctica 6. Sobre magnitudes proporcionales y modelación. La regla de 3 es un procedimiento aritmético que permite calcular el valor de una cantidad mediante una comparación de dos o más magnitudes que están relacionadas entre sí, como hemos visto, ¿no? La regla de 3 es simple cuando intervienen dos pares de cantidades proporcionales y es compuesta cuando intervienen tres o más pares de cantidades proporcionales. La regla de 3 simple intervienen cuatro cantidades o dos pares. Es directa si las cantidades que intervienen son directamente proporcionales. Y es inversa si esas cantidades son inversamente proporcionales. Para resolver esos problemas, si es directa, ya sabemos en aspa. Si es inversa, línea horizontal. Para la regla de 3 podemos seguir el método de las rayas, el método parte todo, que lo vimos ayer, ¿no? O la clase pasada. Muy bien. En cuanto a ruedas, poleas y engranajes, las poleas pueden estar unidas mediante una faja, ¿sí? O cuerda o correa. Pueden estar unidas mediante una faja con dientes. El sentido del movimiento es el mismo, ¿no? Si esta va horaria, esta también va horaria, ¿no? De la misma manera aquí, el sentido es el mismo. Entonces, las ruedas pueden estar conectadas por fricción, pueden ser ruedas de fricción por fricción en un punto, pueden ser mediante una faja dentada, o pueden ser también mediante sus dientes, ¿no? Para cualquiera de estos casos vale las fórmulas que voy a presentar, ¿no? Número de vueltas es inversamente proporcional a los diámetros, ¿no? Mayor diámetro, menor número de vueltas. La rueda más grande, menos vueltas, y viceversa. Número de dientes también es inversamente proporcional al número de vueltas. Más dientes, menos vueltas. De la misma manera, ¿no? Dientes y vueltas también. Con fajas o cuando se tocan en punto o con dientes, esas fórmulas son válidas. Y cuando comparten el mismo eje o son concéntricas, tienen el mismo centro, cuando comparten el mismo eje o son concéntricas, el número de vueltas es el mismo. El número de vueltas es el mismo, ¿no? No vemos cuántos dientes, ni el radio, ni el diámetro, no. Solamente vemos es el mismo número de vueltas. Y así como vueltas y diámetros es inversamente proporcional, radio y vueltas también es inversamente proporcional. Cuando las poleas o engranajes son así, ¿no? Cuando comparten el mismo eje, igual número de vueltas. Ya no va ninguna de estas. ¿Listo? Empecemos. En el problema 60.
si el engranaje X gira en sentido antihorario, ¿cuántas giran en sentido horario? ¿Cuántos engranajes? ¿No? El X es en sentido antihorario. La que está a su ladito, cuando son dos poleas, dos engranajes, por fricción o por dientes, si uno gira en un sentido, el otro gira en otro sentido. Entonces, el que está a su ladito, H o A. Horario. Horario, en sentido contrario. El de arribita, mismo eje. Horario. Por favor, escribamos también, ¿ya? Escribamos también horario. El que está a su ladito, el grande. Antihorario. Antihorario. El que está dentro, este. Antihorario. El que está aquí al lado, el grande. Antihorario. Antihorario, ¿no? Faja, mismo movimiento. El que está dentro, concéntrico, Antihorario. igual. El grande de que está al lado, el grande que está al lado, Antihorario. igual antihorario. El que está dentrito, antihorario. Concéntricos, antihorarios. El que está al lado, arriba, al último al lado derecho, horario. Horario. Y abajo el último, Horario. horario. ¿Ya? Preguntas así. En los últimos exámenes han venido preguntas de ruedas, poleas y engranajes. Respuesta. 4. 4. Muy bien. 4 engranajes giran en sentido horario. Una rueda A. Una rueda A de 60 dientes da 14 revoluciones por minuto. Está engranada con otra rueda B de 12 dientes, la cual está unida mediante un eje con una rueda C. Está unida mediante un eje con una rueda C, la cual está engranada con otra rueda D, siendo sus números de dientes de estas últimas, de C y D, como 9 es a 7. Entonces, el número de dientes de C va a ser 9K y el número de dientes de D va a ser 7K. ¿Listo? ¿Cuántas vueltas da la rueda D? ¿Cuántas vueltas da la rueda D? Y sabemos que la rueda A da 14 vueltas. ¿Listo? Entonces empezamos con la rueda A, que es el dato que conocemos. Rueda A y rueda B, ¿sí? Correcto. Se tocan, están en contacto mediante sus dientes. Entonces, número de dientes y número de vueltas es inversamente proporcional. Y eso es igual a K. Es decir, dientes de A con vueltas de A es K. Dientes de B con vueltas de B también es K. Entonces podemos igualar ambos. Reemplazamos. Mientras A da 14 vueltas, ¿cuántas vueltas da B? $70. Muy bien, 70. Entonces B, que tiene menos dientes, da más vueltas. Ahora, B y C tienen el mismo eje. Por lo tanto, el número de vueltas de C
es igual a 70 también. El número de vueltas de C también es 70. Ahora, C con D. Los dientes dice que están en relación de 9 a 7. Reemplazamos vueltas. Se elimina acá, sacamos séptima. ¿Cuántas vueltas da D? 90. ¿No? ¿Cuántas vueltas da D? 90 vueltas. Si la rueda A da 42 vueltas, ¿cuántas vueltas dará la rueda D? Si la rueda A da 42 vueltas, ¿no? Están conectados, la A con la B mediante una faja, la B con la C mediante una faja y con la C mediante una faja. ¿Sí? Entonces, acá son radios, ¿no? Radios y vueltas. Igualmente, el radio es inversamente proporcional al número de vueltas. Mayor radio, menos vueltas, y viceversa. Entonces, radio de A por vueltas de A es K. Radio de B por vueltas de B es K. Radio de C por vueltas de C es K. Y radio de D por vueltas de D también es K. Todas son K. Significa, en este caso, que podemos comparar de frente la rueda A con la rueda D. ¿Ya? Porque todos están conectados por fajas. ¿Ya? También podría ser si se tocaran por fricción. ¿Ya? Están conectadas por fricción también. De frente puedes hacer A con D. A, puedes tomar el par que quieras. B con D, A con C, A con D, A con B. El par que desees. A diferencia de este problema, ¿no? En este problema acá hay un eje. Si no hubiera este eje y C estaría engranado con B, podríamos igualar A con D de frente. A con D de frente. Pero no podemos porque acá hay un eje. Entonces, por eso hemos hecho el procedimiento. A con B, B es igual a C y C con D. Entonces, A con D. A ver, vamos, resuelvan, por favor. Los espero un momento. .105, ¿no? Entonces, la rueda D, que es más pequeña, cuyo radio es menor, pues da más vueltas. Más del doble de vueltas, ¿no? Más del doble de vueltas.
4 ruedas dentadas ABCD de 10, 20, 10 y 40 centímetros de radios se disponen de manera que A engrana con B. B y C son concéntricas. B y C son concéntricas. Y C engrana con D. Y C engrana con D. Si se desea que las ruedas A y D den en total 108 vueltas, ¿cuántas vueltas dará el disco D? Ya, acá ya no tenemos el dato de las vueltas de A, por ejemplo. No, lo que tenemos es que A y D sumados dan 108 vueltas. ¿Listo? Entonces, todo lo vamos a expresar. Al final vamos a expresar todo con A y D, ¿no es cierto? Todo con A y D, y luego todo con D, para que tengamos el número de vueltas de D. Empezamos entonces. Aquí son concéntricas, igual eje. Entonces, no podemos hacer de la A a la D de frente. No podemos. Tenemos que ir A con B primero. ¿Listo? A con B. Solo sabemos los radios. Reemplazamos. Simplificamos. ¿Sí? Una vuelta de A es 2 vueltas de B. Ahora, B con C, ¿no? B y C son concéntricas, entonces el número de vueltas de B y de C es el mismo. Número de vueltas de B y C es el mismo. Ahora, C con D. C con D. Reemplazamos radios. Simplificamos, nos queda a la izquierda 1, a la derecha 4. ¿Correcto? ¿Listo? Pero las vueltas de C son iguales a las de B, ¿no? Iguales a las de B. Entonces acá vamos a igualar con B. Ahora sí, dice que la suma de A y D es 108. La suma de A y D es 108. Entonces, como queremos hallar las vueltas de D, vamos a expresar A como D. A en función de D. Entonces, una vuelta B es 4 vueltas D. Dos vueltas B, ¿cuántas vueltas D de dado son? 8. 8. Una vuelta B es 4 vueltas D. Dos vueltas B es 8 vueltas D. Pero a la vez, 8 vueltas B, 8 vueltas D de dado es igual a las vueltas de A. ¿Sí? Igual a las vueltas de A. Entonces, reemplazamos. Una vuelta A es 8 vueltas D. ¿Cuántas vueltas da D? 12. ¿No? ¿Cuántas vueltas da D? 12 vueltas.
Uno similar. Uno similar. En el siguiente sistema de engranajes, donde se señalan el número de dientes de cada uno de ellos, se pide calcular la razón del número de vueltas entre el primero y el cuarto. La razón, nada más queremos, la fracción, entre el número de vueltas del primero y del cuarto. Entonces, al final nos tiene que dar vueltas 1 y vueltas 4. Nos tiene que quedar, porque queremos la razón de ellos dos, ¿no? ¿Listo? Empezamos entonces con estos últimos, ¿ya? Que se conectan mediante sus dientes, con el 3 y el 4. El 3 y el 4. No sé, empezamos con ellos. Reemplazamos sus dientes, que son 20 y 10, ¿no? Del 3 y del 4 es 20 y 10 dientes. Simplificamos, ¿correcto? Entonces, una vuelta de la 4, una vuelta de la 4, es 2 vueltas de la 3, ¿no? Listo. Seguimos con la 3 y la 2. ¿Qué sucede con los engranajes 3 y 2? Vueltas iguales. Vueltas iguales. Vueltas iguales. ¿Correcto? Voy a despejar acá vueltas de 3. Este 2 pasa dividido. ¿Sí? Voy a despejar vueltas de 3. ¿Dónde está? Continuamos. Continuamos con 2 y 1. Con 2 y 1. ¿Sí? Dientes de 2, vueltas de 2 es igual a dientes de 1 por vueltas de 1. Reemplazamos sus dientes. Simplificamos. Ya tenemos vueltas de 1 acá. ¿Sí? Ya tenemos vueltas de 1 acá. Vueltas de 1 acá ya tenemos. Y queremos la razón entre el número de vueltas del primero y del cuarto. Entonces hay que quitar este 2 y reemplazarlo por 4, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Voy a despejar vueltas de 3 acá. Vueltas de 3 acá. ¿Sí? Despejamos. Y vueltas de 3 es igual a vueltas de 2. Entonces, esta expresión también es vueltas de 2. ¿Sí? Esa expresión es vueltas de 2. Listo. Entonces, estas vueltas de 2 las reemplazamos por esa fracción. Entonces, queremos entre el primer y el cuarto. Entonces, las vueltas de 4 las pasamos a dividir. Las vueltas de 4 las pasamos a dividir, porque queremos la razón entre el primero y el cuarto. ¿Cuál es la razón? ¿Qué fracción? Pasamos el 4 dividiendo, las vueltas 4 del cuarto dividiendo, y este 4 también pasamos dividiendo acá. ¿Cuál es la fracción de vueltas 1 sobre vueltas 4? Vamos, ¿alguien más? Un octavo. Un octavo. Respuesta.
la D, ¿no? Por cada vuelta de 1, por cada vuelta de esta grande, la chiquita, la 4, da 8 vueltas. ¿Qué longitud recorre un disco de 14 centímetros de radio por el carril recto de un juego si da 10 vueltas? ¿Ya? Entonces, este es un disco, acá tenemos un carril, ¿no? Tenemos un carril recto, y el disco va a dar vueltitas en el carril, ¿no? El disco da vueltitas. ¿Qué longitud recorre el disco? ¿Qué longitud recorre el disco? Sí, da 10 vueltas. ¿Ya? Entonces, cuando un disco, un círculo, da una vuelta, ¿qué longitud recorre? Da una vuelta sobre ella misma, sobre él mismo, un círculo. ¿Su circunferencia? Claro, recorre su perímetro, ¿no? Al dar la vuelta el círculo, recorre su perímetro. Y el perímetro es la longitud de la circunferencia. ¿Cuál es la longitud de la circunferencia? Longitud de la circunferencia. 2 pi por radio. Ajá, gracias Juan Carlitos. 2 pi por radio. Eso es lo que recorre en cada vuelta un círculo. El círculo que sea. Entonces, lo que nosotros queremos es, ¿qué longitud recorre? Toda la longitud que recorre es lo que queremos. Toda la longitud que recorre, ¿ya? Entonces, usamos esta expresión. Usamos esta formulita. El número de vueltas es igual a L, toda la longitud, entre la longitud de él mismo, del propio disco, ¿ya? El número de vueltas va a ser toda la longitud dividida entre su propia longitud. Su propia longitud, que es 2 pi radio. Como nosotros queremos L, multiplicamos N por 2 pi radio. 22 séptimos es un valor conocido de pi. También se le reemplaza a pi por 22 séptimos. Reemplazamos el número de vueltas, 2 está ahí, el pi, que es 22 séptimos, y el radio del disco, que es 14. Simplificamos 7 con 14. ¿Cuánto es L? Mis 880 centímetros. 880 centímetros. Metros.
0,8. A ver. Recorremos la coma o dividimos entre 100. ¿No? Dividimos entre 100. 8,8. 8,8. Muy bien. Listo. Esa es la longitud que recorre, 8,8 metros. En la figura mostrada se tiene 4n-3 ruedas. ¿Cuántas ruedas giran hacia la izquierda si la rueda central gira hacia la derecha? Entonces son muchas rueditas, 4n-3. Nos preguntan, ¿cuántas giran hacia la izquierda si la del centro gira hacia la derecha? Ya, veamos un ejemplo sencillo. 4n-3, ¿es impar o par? Empezamos por ahí. Impar. A ver, ¿qué más? Es impar. Ajá. Valga lo que valga n, 4n-3 es impar. Ya n sea par o impar, 4n-3 es impar. ¿Listo? Entonces yo les doy un ejemplo de 5. 5 rueditas. La del centro gira a la derecha. Derecha, sentido horario. La del centro gira a la derecha. La que están a su lado, Izquierda. ¿no? Si esta gira a la derecha, la que está a su ladito y se tocan por fricción, giran en sentido contrario. Esta es derecha, izquierda, izquierda. ¿Y estas son? Derecha, izquierda, izquierda. ¿Y estas son? Derecha. Derecha. Listo. Entonces, si son 5, ¿cuántas derechas hay? ¿Cuántas van a la derecha si la del centro es derecha? 3. Van 3 a la derecha y 2 a la izquierda. 3 a la derecha y 2 a la izquierda. Entonces va una menos a la izquierda, ¿sí? Una menos a la izquierda. Entonces, el número 4n-3 lo vamos a separar en dos partes. La mitad de 4, 2. 2n. En 2n-2 y en 2n-1. ¿Sí? Es como separar en 2 y en 3. ¿Sí? El 5 lo separo en 2 y en 3. ¿Quién es el mayor número ahí? Dos n-1. ¿No? ¿Quién es el mayor de estos? El mayor de estos es 2n-1. Ese es el mayor. Y el menor es 2n-2. ¿Cuál de estos corresponde a la derecha? Dos n-1. ¿No? ¿Quién corresponde a la derecha? El mayor. ¿Y a la izquierda? ¿Cuánto es entonces a la izquierda? ¿Cuántas van hacia la izquierda? ¿Cuántas van hacia la izquierda? Es la pregunta. ¿Cuántas giran hacia la izquierda? El número menor, ¿cuántas giran hacia la izquierda? 2n-2. 2n-2. Ajá, 2n-2. Y unita más hacia la derecha, ¿sí? 2n-2 más 1, 2n-1. ¿No? Unita más hacia la derecha. 2 hacia la izquierda, una más hacia la derecha.
4 ruedas están engranadas y el número de dientes que tienen es 24, 40, 60 y 10. Luego de 2 horas han girado. Este problema es muy importante porque es diferente a los anteriores, ¿ya? Si luego de 2 horas han girado 660 vueltas entre todas, calcula la mayor diferencia entre el número de vueltas que han girado 2 de estas ruedas. Ponemos su número de dientes. ¿Sí? Ahora, ninguna comparte el mismo eje con otra. Todas se tocan por sus engranajes, con sus dientes. Todas. Entonces, aquí, de frente podemos trabajar, ¿sí?, la primera con la cuarta. En otras palabras, dientes de A por vueltas de A es igual a dientes de B por vueltas de B, es igual a dientes de C por vueltas de C, es igual a dientes de D por vueltas de D. Y todo eso es K. Todo esto es K. Cualquiera de ellas es igual a K. Entonces, 24 por vueltas de A es K. ¿A qué es igual vueltas de A? ¿24 por vueltas de A es K? ¿A qué es igual vueltas de A? K sobre 24. K sobre 24. 40 por vueltas de B es K. ¿A qué es igual vueltas de B? K sobre 40. K sobre 40. Y así sucesivamente. De C, K sobre 60. De D, K sobre 10. ¿Qué estamos haciendo? Estamos expresando el número de vueltas en función de K. El número de vueltas en función de K. Cuando es en función de K y son inversamente proporcionales, va K dividida. Va K dividida. Pero cuando son directamente proporcionales, va K multiplicada. ¿Sí? Fíjense en eso. Como las edades del padre, del hijo y del nieto eran entre sí como 21, 13 y 5, creo. Entonces eran 21K, 13K, 5K, pero eran directamente proporcionales. Cuando son directamente proporcionales y es con K, K va multiplicada. Pero si son inversamente proporcionales y es con K, K va en el numerador o dividida, ¿no? En este caso, numerador entre 24. La suma de vueltas es 660. Sumamos todas las vueltas y es 660. Mínimo 120. Vamos a homogenizar todo a 120. 5 más 3 más 2 más 12 sobre 120 es 660. 5 más 3, 8 y 2, 10 y 12, 22K sobre 120 es 660. 660 por 120 entre 22 es 3.600. K es 3.600. ¿Para qué hacemos esto? Para hallar K. ¿Cuántas vueltas ha dado la rueda A si K es 3.600? ¿Cuántas vueltas ha dado la rueda A si K es 3.600? 150. 150. ¿Cuántas ha dado B? 90. 90. 90. ¿Cuántas ha dado C? 60. ¿Y D? 360. No, sí, 360. 360. Nos piden la diferencia entre el número de vueltas que han dado la mayor diferencia posible. La mayor diferencia posible es cuando el denominador es lo más grande y lo más chiquito, ¿no? La menor cantidad de vueltas que hemos mencionado es 60 y la mayor cantidad de vueltas que hemos mencionado es 360. ¿Cuál es la diferencia entre el número de vueltas?
300. ¿Ya? Este problema es muy importante porque expresamos aquí el número de vueltas con K. ¿Ya? Este es otro tipo de problema diferente a los que hemos visto antes, porque expresamos con K. Y rápidamente una miradita al problema, ya para retirarnos al problema 55. ¿Estoy bien? No, el 55 se los paso, lo revisan por favor. ¿Ya? El 61 es el que quiero que veamos. Fíjate, el número de vueltas de C y de D es el mismo, ¿sí? De C y de D es el mismo. Entonces, comparamos estas tres que están engranadas, ¿no es cierto? 30 por vueltas de A es igual a 6 por vueltas de B es igual a 15 por vueltas de C. Comparamos a D y a E. 8 por vueltas de D es igual a 32 por vueltas de E. ¿Sí? Voy a dividir entre 30. ¿Por qué voy a hacer esta división? Porque las vueltas de C y de D son iguales. Y acá tengo 15 veces vueltas de C, 8 vueltas de D. Entonces van a salir diferentes. Entonces, hallamos el mínimo como un múltiplo de 30, 6 y 15. Y dividimos. Y el mínimo de 8 y 32. ¿Qué nos va a quedar acá? 30 entre 30, 1. 6 aquí, ¿sí? Y eso es K. Lo mismo en el otro lado. Entonces acá, mira. Vueltas de C es 2K. Y vueltas de D es 4K. ¿No? Vueltas de C es 2K. Y vueltas de D es 4K. Tenemos que igualar porque dan las mismas vueltas. Entonces, tomamos el mayor número. Las vueltas de D son 4K y las de C también 4K. Entonces vamos a duplicar a toditas estas para que se igualen con C. C y D, multiplicamos todas estas por 2. Entonces las vueltas de A van a ser 2, las vueltas de B 10, las vueltas de C 4, las vueltas de D. Dice que los engranajes B y E dan 264 vueltas. B y E. B y E dan 264 vueltas. Con eso K es 24. En 4 minutos. ¿Cuántos minutos transcurren para que los engranajes A y D den 288 vueltas? A y D. Reemplazamos. K es 48. Comparamos. 24K. 24 es K. Cuando K es 24, son 4 minutos. Ajá. Cuando K es 48, es el doble. ¿Ya? Se los paso para que lo revisen junto con 2 o 3 que nos faltan. Cuídense muchísimo. Cuídense. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, joven Samuelito. Cuídense mucho. Bueno, profesor, igual. Gracias. Hasta luego, profesora. Disculpe que me haya quedado unos minutos. Chao, cuídate. Gracias. Hasta luego, señora Maricita. Cuídense mucho. Chao, hijitos.